Jeremías 33:3 y nos dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En otra versión lo dice también así. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre el clamor por más de Dios. Amén. El clamor por más del Señor. Oremos. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias por lo que estás haciendo ya en medio de este lugar. Nuestro deseo es que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes quién eres tú. Habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces en esta mañana vamos a hablar sobre el clamor por más de Dios. Amén. Más de Dios. Jeremías 33:3, Nelson Jr. lo leyó en esta mañana. Amén. Y nos habla sobre un clamor que nace en el corazón del hombre para saber o conocer más de Dios. Amén. Dios revela cosas a las personas que tienen el deseo y el apetito por más. Amén. Entonces Dios revela eso a las personas, a aquellos que tienen el deseo en su corazón por más. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un lugar? Si usted a lo mejor ha ido al Machu Picchu, un restaurante que antes había, y fue y donde Elsa era la cocinera, la chef, y usted comía uno de sus platillos, usted sabía que quiere más de eso. Amén. No sé cuántos han comido en un restaurante o han probado la comida de Elsa, es delicioso. Amén. Y también con otras personas acá también. Entonces, hay un deseo de más. Amén. Hay un deseo de más. Cuando alguien prueba algo y dice, está rico, y solamente te dan poquito. A veces te dan poquito, ¿no? Especialmente donde vas a lugares, digamos, que son 5 estrellas. Si tú vas a un lugar donde hay un ballet, hay un parqueo afuera, y vas a esos lugares donde puedes pagar por un plato $100, $200 por un plato de comida. Y lo gracioso es que cuando tú vas a esos lugares, te dan un plato grande y te dan solamente algo chiquito en el medio. Amén. Lo cual es ese bocado que te dan, es algo delicioso, pero solamente te dan poco. Amén. Entonces, lo que crea un deseo dentro de ti por algo más. Amén. Por algo más. Entonces, el deseo en el corazón de cada persona, cuando prueba de Dios, lo que sucede es que tu paladar espiritual empieza a desear, empieza a querer más de lo que ya has probado. La Biblia dice en inglés, taste and see that the Lord is good. Amen. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice, prueba y ve que el Señor es bueno. Ese probar dice en el saborearlo, en otras palabras. Dí conmigo, aleluya. Entonces, cuando tú y yo empezamos a saborear del Señor y de su Espíritu, algo dentro de ti va a empezar a decir, ¿qué es esto, Señor? Nunca había probado esto. Lo que empieza a desarrollar un querer por algo más para Él. Y dice, Señor, no sabía que era así. Tu paladar espiritual empieza a trabajar, empieza a decir, ¿dónde hay más de esto? Vas a empezar a buscar, vas a empezar a ir, vas a empezar a ir a diferentes lugares, momentos, vas a querer tener esos momentos con Dios donde vas a querer experimentar más de eso de Él en tu vida. Amén. Aleluya. Entonces, vemos en eso. Entonces, la cuestión con el entender eso es que muchas veces no comprendemos qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Muchas veces no sabemos realmente cómo obtenerlo, dónde buscarlo o cómo experimentarlo en nuestras vidas. Amén.
La Biblia nos habla en el libro de Oseas, nos dice que el pueblo del Señor perece por falta de entendimiento. Dice, mi pueblo destruido, dice, por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, dice, yo también, ¿qué? Voy a rechazarte a ti. ¿Y qué dice? Dice, porque yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ¿quién? Di conmigo, cuando no hago la ley de Dios y me olvido de Él se va a olvidar de mis hijos. José está aquí, dice, mi pueblo, dice, lea la palabra, dice, mi pueblo perece, destruido, es traído abajo. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por falta de revelación. Y dice, por cuanto has rechazado mi palabra, has rechazado mi ley, dice, ya no serás más mi sacerdote, ya no serás más el que va a ministrarme delante. Ya no serás más aquel que va a venir a mi presencia y yo voy a hablarte. No, porque has rechazado mi palabra, dice. Por cuanto has hecho eso, yo voy a rechazar a tus hijos, dice. En otras palabras, yo no lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tú no has tenido en cuenta a mis palabras. Dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de revelación. Entonces, muchas veces nuestra carencia de saber el corazón de Dios, o lo que Dios quiere con nosotros, nos va a limitar a nosotros el de hacer su voluntad. Sí, las únicas áreas en las cuales el enemigo tiene control en tu vida es las áreas en las cuales tú no tienes entendimiento, revelación en tu vida de parte de Dios. Amén. Son las cosas que no sabemos que nos mantienen atados. Amén. The things that you don't know, the things that keep you bound. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes algo, hay un entendimiento, una revelación de eso en tu vida. Amén. Entonces el pueblo de Dios perece por falta de entendimiento, falta de sabiduría. Entonces, probemos anteriormente que la palabra dice en Jeremías, si clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero nuestro clamor por más de Dios, es nuestro clamor por saber más de Él. ¿Por qué? Porque no queremos ser destruidos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el tiempo de conocerlo. Nuestro deseo de más de Él nos va a dar entendimiento de quién es Dios en nuestra vida y de caminar una vida llena y completa de parte de Dios en nuestra vida. Son las cosas que no sabemos, son las cosas que nos mantienen atados. Amén. Amén. La Biblia nos habla en Proverbios 28 a 29, 18, nos dice, sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. La versión de la Biblia de las Américas dice, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley de Jehová, el que guarda la ley del Señor. Dice, por falta de visión, donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el hombre que guarda la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir esa palabra? Profecía, revelación, viene del hebreo chazón, el cual se llama revelación. Y aún más viene de una raíz más profunda, el cual se llama percibir mentalmente. Esta palabra revelación o chazón también se refiere a algo que ha estado cubierto y que es ahora descubierto. En otras palabras, donde no hay una visión, donde no hay una revelación, donde no hay una percepción en nuestra mente, el pueblo de Dios va a perecer. Donde no hay una revelación de Dios sobre tu vida, de quién es Él en tu vida, dice, tú estás yendo o poniéndote en tu vida para que tú te salgas del Señor, se disipe tu vida, o en otras palabras, perezcas por falta de revelación o de conocimiento de Dios. El pueblo de Dios mismo perece. Amén.
Entonces esa palabra dice, la palabra percibir mentalmente. Entonces cuando yo percibo mentalmente la voluntad de Dios, voy a entender cuál es el corazón de Dios para mi vida y lo que yo tengo que hacer. Amén. Di conmigo, mi clamor por más de Dios me va a llevar a conocer su voluntad. El libro de Efesios 1:17 nos dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, del Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. De sabiduría, de revelación, ¿para qué? Su conocimiento. Para su conocimiento. Que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación. ¿Para qué? Para el conocimiento de Él. Cuando vemos acá, vemos que la palabra sabiduría significa, hace en el griego Sofía. Amén. Entonces la hermana Sofía, su nombre mismo significa sabiduría. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Entonces la sabiduría viene de la palabra griega Sofía, en cual significa alta sabiduría espiritual o sabiduría que viene de lo alto. La palabra revelación viene de la palabra apocalipsis, lo cual vemos la palabra traducida en apocalipsis en revelación, es el griego apocalipsis, lo cual significa manifestación o traerlo a la luz. La palabra conocimiento viene del griego epignosis, el cual significa discernimiento completo o full discernment. Discernimiento completo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este Efesios 1:17? Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, un espíritu de que venga de lo alto, una sabiduría alta que venga. Que el Padre de gloria les dé a vosotros un espíritu que venga, una sabiduría espiritual que venga de lo alto de Dios a su vida. ¿Qué más? Que traiga una manifestación, que traiga una revelación, que traiga a la luz toda su verdad en tu vida. ¿Qué más dice? Dice, ¿para qué? Para que tengas un discernimiento completo en tu vida. Para su discernimiento, para su conocimiento, en otras palabras, para que tú puedas discernir o para que tú puedas conocer al Señor de una manera completa. Di conmigo, sabiduría. Revelación para su conocimiento. Si hay cosas en la Biblia en las cuales tú no entiendes cuando la lees. ¿Por qué? Porque Dios nunca planeó para que tú solamente la leas y la entiendas, estar separado de Él. Pero Él lo pone de tal manera para que tú puedas venir a Él y preguntarle lo que no entiendes. Diga amén. El problema es cuando solamente me apoyo en mi conocimiento teológico y no le busco una revelación espiritual. Creo mi propia doctrina y mi propio punto de vista sin necesidad de consultarlo a aquel que escribió ese libro. Si para que tú entiendas su voluntad y la palabra de Él, tienes que tener sabiduría, es una sabiduría espiritual que viene de lo alto de Dios. Tienes que tener esa revelación que significa Apocalipsis, que viene una manifestación de Dios, lo cual que trae cosas a la luz. Todo que está oscuro es lo que lo trae a la luz, lo revela. En otras palabras, Dios revela o tiene en tu vida, tiene en tu vida, en tu caminar, aleluya, tiene que haber una revelación en tu entorno de lo que Dios está haciendo. ¿Qué más dice? Dice también, ¿para qué? Para su conocimiento, full discernment, dice, un discernimiento completo. Para que tú puedas discernir en el corazón lo que hay en el corazón de las personas donde tú vayas. Alguien diga amén. Entonces, para que yo pueda entender en mi proceso, en mi clamor, para más de Dios, tengo que entender que tengo que recibir una sabiduría, una revelación de parte de Dios en mi vida. Para más de Él. ¿Qué es lo que más dice? Si vamos en el libro 1 Corintios 2,
del 12 a 14, dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, amén, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué más dice? Dice: mas el hombre al hombre natural, dice también, no percibe las cosas que son del espíritu, porque se les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Si el problema viene cuando tú y yo queremos resolver cosas de una manera natural, ahí es donde viene nuestra frustración, ahí es donde viene nuestra limitación para las cosas. Pero cuando entendemos que hay ciertas cosas que Dios pone delante de tu vida, realmente son cosas que tú tienes que entenderlo espiritualmente y discernirlo espiritualmente. Porque esa persona siempre me tiene en contienda conmigo. ¿Por qué? No luchamos contra carne ni sangre, sino que contra ¿qué? Contra huestes espirituales en las regiones celestes. Porque esa persona siempre está hablando mal de mí, o porque estas cosas siempre están sucediendo alrededor mío. Hay ciertas cosas en las cuales tenemos que verlo de manera espiritual, no de una manera natural. Porque siempre trabajo y nunca me alcanza. Amén. Entonces, hay ciertas cosas en las cuales nos ha dado Dios para que entendamos de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos recibido un espíritu del mundo, sino un espíritu que ha venido de Dios. Ahora, Dios es el creador de todo lo que existe, todo lo que hay. Amén. Amén. Dios creó los cielos, las estrellas, Dios creó al hombre, Dios creó los idiomas, las profesiones, Dios los creó. Amén. Entonces, en Él no hay limitación alguna. La Biblia nos habla en el libro de Daniel que Daniel era un muchacho joven. Si Daniel hubiera sido de Honduras, le hubiéramos sido: Daniel es un cipote. Amén. Alguien diga cipote. Dile: Daniel es un cipote. Amén. Entonces, Daniel es un cipotillo, como le dicen también, ¿no? Un cipotillo, un cipote. Llevado a una tierra extraña, lo van a llevar a otro lugar. Lo que va a suceder con este muchacho es que el Espíritu de Dios va a estar sobre su vida, este muchacho, y lo que va a hacer, lo va a sobreponer sobre toda persona en esa región 10 veces más sabio. Dice: en ciencias, en conocimiento y en espíritu. Dice Daniel, este cipote, este muchacho, 10 veces más inteligente, más sabio que cualquier otra persona en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en su vida. ¿Sí? No hemos recibido un espíritu del mundo, sino un espíritu de Dios, en el cual Dios revela. Daniel le dice al rey, cuando el rey tuvo un sueño y llama a todos los adivinos de la región, a sus adivinos, Daniel estaba en parte de ellos como había sido traído, y nadie podía revelar el sueño al rey. Le dicen tanto así: rey, no hay hombre en este mundo, no hay hombre que existe en el mundo que pueda hacer lo que tú estás pidiendo. Daniel dice: sí, no hay hombre, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Dios le da la revelación a Daniel del sueño del rey. Y la revela. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre. Entonces no hemos recibido un espíritu del mundo, sino un espíritu de Dios. Significa que, hermanos, el Dios que creó todo el universo, el Dios de los idiomas, el Dios que estableció todo, existe dentro de ti. El Dios que creó las matemáticas está dentro de ti. El Dios que creó las ciencias está dentro de ti. El Dios que creó los idiomas está dentro de ti. Entonces, cuando entendemos eso, entonces vamos a ver que verdaderamente el cristiano es aquella persona que tiene que sobresalir sobre el resto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Pero pastor, usted no sabe, no entiendo el inglés. No entiendes inglés porque no has entendido realmente quién es el que mora delante de ti, en ti.